Antonio Gumersindo Garay y García. Sindo Garay fue uno de los trovadores más viejos del mundo. Murió a sus 101 años, tras ser testigo de un siglo entero de historia. Un siglo en el que la isla de Cuba viajó con él a través del tiempo. Imagina vivir 3 guerras de independencia, la nueva república, la revolución del 59 y hasta la crisis de los misiles. Imagina sentarte de niño a cantar en las piernas del general Guillermo Moncada, trabajar para José Maceo, estrechar la mano del mismísimo José Martí o irte de juerga con el Chulo Yarini, todo en una misma vida. Imagina vivir el auge del danzón, el nacimiento del son, la era dorada del teatro cubano, el boom del mambo y la rumba, del bolero y del jazz. Tanto vivió Sindo que le dio tiempo incluso a asistir al nacimiento de la nueva trova, movimiento renovado que se nutrió de la música de la trova tradicional de la que él fue representante capital. Únicamente así nos pudo haber dado la historia a una figura como Sindo, un hombre humilde pero de alma gigante que nos dejó más de 600 canciones. Sindo nació un 12 de abril de 1867 en el barrio de Los Hoyos, cuna histórica de numerosos músicos santiagueros. Esta fue, posiblemente, la primera pista que nos dio la historia para saber que el pequeño Sindo llegaría lejos. Era de ascendencia española y arauca, de fenotipo alargado y vasto en rasgos indígenas, de los que se mostró siempre orgulloso. Tanto así que el trovador terminaría dando a sus 5 hijos nombres indígenas. Con uno de ellos, Guarionex, formó un dúo musical que duraría más de 60 años. Contaba Sindo que nunca faltaron en su casa unas cuantas guitarras y que su madre, quien era una cantante excepcional, lo dormía de niño cantándole La Bayamesa de Céspedes Castillo y Fornaris. Años después, en 1918, Sindo legaría a la historia musical cubana su propia oda a la mujer bayamesa. La casa donde Sindo creció era paradero habitual de muchos músicos y trovadores populares de aquellos tiempos. Un día, Sindo se atrevió a tomar la guitarra de uno de los habituales asistentes a las descargas musicales de su hogar y comenzó a intentar imitar parte de la técnica que por años había estado observando. Tan bien lo hizo que su madre, confundida, corrió a la habitación para ver de qué manos habían florecido tales notas, y pocos minutos después apareció justamente el dueño de la guitarra, nada más y nada menos que el mismísimo Pepe Sánchez, precursor de la trova y creador del bolero, quien, enterado enseguida de la apropiación indebida de su instrumento, quiso escuchar los descubrimientos musicales del niño. Cuentan que aquellos mínimos acordes despertaron en Pepe Sánchez tal asombro y emoción que quedó allí sellada la certeza de que con Sindo había nacido un artista. Su vida se convertiría en una excursión infinita, llena de anécdotas extravagantes y con una historia distinta detrás de cada canción. Dicen que la primera la compuso con unos 12 años, un día en el que su maestro y amigo Pepe Sánchez organizó una excursión a Guantánamo. Y allí, a las orillas del río Guaso, escribió su primer bolero, Quiéreme Trigueña, dedicado a una muchacha llamada María Mestre, a la cual él había conocido en Santiago de Cuba. Desde esta primera canción ya se mostraba Sindo como un enamorado perpetuo de la belleza de la mujer cubana. Pero como suele pasar con los grandes hombres, la vida de Sindo no se limitaría únicamente al mundo musical, ya que por aquellos tiempos era difícil vivir de canciones. Apenas un adolescente, en pleno apogeo de las guerras independentistas, Sindo sirvió de mensajero a los mambises cubanos y ya de adulto cruzaría a nado en repetidas ocasiones la bahía de Santiago de Cuba para llevar información secreta a las tropas libertadoras cubanas. Me acuerdo como si fuera ahora, a la edad de unos 16 años. ¿Para qué la cruzaba? Eso sí, bueno, hoy se puede decir, ¿sabes? Pero en aquella época era chitón. Para ir allí al frente de la bahía a buscar una java.
principiaban los mangles entonces, allí, enormemente, desde allá, desde la boca de Caimanes, hasta aquí, hasta alrededor de Santiago, aquí cerca, hasta la casa de don Emilio Bacardi. Aquí me esperaba dentro de las tozas, que venían antes muy grandes, de 50, de 60 pies de largo, y en el vacío de esas tozas había un señor que yo no lo conocí después que le entregué la java. Y al pasar, yo buscaba al hombre a quien le iba a dar la java, que me dijeron, te esperan ahí en los vacíos de la toza. ¿Cómo se llamaba él? Él, yo no lo conocí en esa época, después sí, pero él se llamaba Aniceto Serrano, compadre íntimo de Guillermo Moncada, el general que en el 68 se hizo muy grande. Él era el que les daba las órdenes. Él le daba las órdenes al tal Aniceto ese, y el tal Aniceto venía a buscarme a mí aquí. Y yo encontraba a Aniceto buscándolo por los escondites de las tozas y los palos. Y entonces lo conocí. Así fue. Fue además trapecista y acróbata de circo, y luego incluso incursionó como actor en el género bufo que había florecido en el teatro cubano allá por los años 30. Hacía trapecio, sencillo, volante, de tordo, igual que el columpio, y en la alfombra abajo, saltos mortales de todas clases. Cuando ya hubo otra clase de circo, circo teatro, de Portela y Anido. ¿Era actor? Habaneros. ¿Trabajaba usted como actor? Sí, como actor con ellos, en el género bufo. Y trabajaba como acróbata en el circo. Dominaba las dos cosas un poco. Al estudiar la vida de Sindo, pareciese que el trovador haya vivido como si no supiese que iba a durar más de un siglo, haciendo de cada día una andanza de final inesperado. Corría el año 1894, cuando llegó a Santiago de Cuba una compañía circense a la que Sindo se uniría para buscar nuevos horizontes. Ya para entonces, a causa de sus trajines independentistas, Sindo había recibido un balazo en la pierna durante una refriega de la que se salvó de milagro. Y poco era lo que podía ganar en aquella época con su voz y con su guitarra, y fue así como aceptó emigrar por primera vez. Enrolado en aquel humilde grupo de circo, Sindo cruzó el mar rumbo a la isla de Santo Domingo y entró por Cabo Haitiano a un nuevo escenario donde la pobreza arruinó la aventura y dispersó tras unas pocas funciones a los integrantes del elenco. Fue durante esas andanzas cuando, por azares de la vida, se encontró en Dajabón, un pequeño pueblo entre Haití y Santo Domingo, en el momento preciso en el que José Martí se despedía de sus amigos para partir a la guerra necesaria. De la dicha y el honor que le supuso estrechar la mano de Martí, habló Sindo siempre con orgullo. Permanecería fuera de Cuba durante casi 5 años. Anduvo como un juglar por montes y poblados buscándose el sustento con los más disímiles oficios, pero siempre con su imaginación a cuestas, creando poesías y canciones. Así llegó a Santiago de los Caballeros a finales de 1899, donde enseguida se relacionó con los trovadores del lugar y al poco tiempo ya andaba en su medio rodeado de amigos y entonando sus canciones. Cuando Sindo fue para la República Dominicana, conoció a una bella india llamada María Petronila Reyes y Zamora. Se enamoró de esa muchacha, tenía 20 años. La trajo a Cuba y se casó con ella. María Petronila fue la madre de sus hijos Guarionex y Guarina, quienes nacieron en Cuba, puesto que ya para el año 1900 en la isla había terminado la guerra. Sindo regresó a Cuba con el amor de su vida, un amor que había encontrado en el otro Santiago, y también con un montón de sus canciones que habían nacido en tierra dominicana. Sus andanzas nunca terminaron. Fue un bohemio enamorado de la vida, un itinerante perenne que en sus muchos años se conoció todos los rincones de la isla, nutriéndose de la música que escuchaba y de todos los modos distintos de vida a los que se exponía. Así construyó Sindo su propio cosmos musical, con cientos de canciones que retratan con un balance perfecto el sabor de la cubanía.
Su llegada a La Habana fue obra de la casualidad. Dormía en la resaca tras una noche de juerga en el vapor Avilés que salía de Santiago de Cuba con rumbo a Occidente. Y cuando despertó ya faltaban pocas horas para tocar puerto. Sin proponérselo, recaló en la capital, donde permanecería por 3 años, amenizando con su guitarra las noches del barrio de San Isidro y las del Café Vista Alegre, en San Lázaro y Velascoaín. Fue en esos tiempos cuando conoció al célebre chulo Alberto Yarini e, inspirado por su pintoresca vida, le dedicó un bolero. Sindo era un genio naturalmente dotado para la composición, un hombre espontáneo, siempre inspirado. Se formó de manera autodidacta, no requirió del papel pautado para expresar su musicalidad. Sin embargo, numerosas de sus composiciones se perdieron debido a esa manera suya de bohemio impenitente. Tan conocido era por mantener muchas de sus composiciones a memoria que los amigos del gremio las llamaban sindadas. En broma, el trovador decía que su nombre era muestra de su ignorancia musical, Sindó, y que Sindó componía. Aunque casi analfabeto, Sindo supo sintetizar un producto musical exquisitamente cubano, mezclando influencias populares y clásicas, gracias a la gran vida musical a la que se expuso viajando por toda la isla y codeándose con muchos músicos de la época. Sindo era un trovador que no se estaba quieto en ningún lugar. Viajaba constantemente de La Habana para Santiago, para Bayamo, que era un lugar que él visitaba mucho en Bayamo, a Guantánamo iba también, a Santi Espíritus. Donde quiera que había trova, Sindo iba a cantar trova y a enseñar trova. Las obras de Sindo han sido consideradas por prestigiosos como lecciones de armonía y composición, por su increíble nivel de complejidad e innovación armónica. Quizás fue precisamente la falta de instrucción musical la que dio a Sindo alas para componer lo que escuchaba en su cabeza, apartándose de las convenciones preestablecidas en la música del momento. En el decruzar armónico de cualquier obra de Sindo Day se van a encontrar giros armónicos que no son comunes ni son característicos, pero la Marina tiene giros armónicos que no son comunes a las demás canciones de su época. En su yo artístico había algo que le iluminaba, que le daba a ese talento vida. Aparte de toda información, era una gente que era músico de verdad. Su primera grabación la realizó para la RCA Víctor en 1910, pero diferencias de índole comercial lo separaron de la firma. Entretanto, continuó trabajando en el circo sin dejar de ir sumando nuevas piezas. De esta época es una de sus más queridas canciones. Allá por el año 1912, había cerca del Parque de Trillo en La Habana una casa de huéspedes donde se hospedaban muchachas del interior de la República que habían venido a estudiar a La Habana. Sindo acostumbraba por las tardes a visitar esa casa donde las muchachas acogían con beneplácito los cantares del trovador. Una de esas muchachas, llamada Perla Marina, pidió a Sindo que le compusiese una canción. De allí salió Perla Marina, una de las más bellas obras que Sindo nos dejó. Se trata de una canción llena de giros armónicos con semitonos descendentes y con una línea melódica que podría perfectamente haberse escrito 100 años después. Sindo fue asiduo a las peñas y tertulias de trovadores y cantantes de la capital. También se presentaba en cines e importantes teatros, codeándose con las principales figuras artísticas de aquel entonces, a pesar de que aseguró muchas veces que las ganancias eran pocas y las necesidades muchas. Con el pasar de los años, Sindo fue de acróbata errante a genio de la trova, y la década de 1920 fue un agitado ir y venir entre Santiago y La Habana. Sus canciones de esta época reflejan los vaivenes de una vida bohemia inquieta que lo llevaría a debutar junto a Rita Montaner, su hijo Guarionex y otros artistas de la época en el Teatro Palace de París. ¿Usted conoció a Rita Montaner? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde la conoció? ¿En La Habana? ¿La Habana? Íntimamente. Ella era muy modesta, ¿no? Era maestra de piano y nadie casi sabía que ella era maestra. Pero le gustaron las cosas mías. Y buscando hacer un repertorio típico, buscó a muchos en La Habana y por la isla de Cuba.
pero no encontró. Dice a mí que me conviene Sindo Garay. ¿Es cierto que usted fue con ella a actuar a París? Sí, ella fue quien pagó todos los gastos. ¿Ella? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? Allí estuvimos cerca de 3 meses. ¿Dónde Sí. actuaron? En un teatro muy popular de allí. No era el primer teatro, pero era el segundo o tercer teatro. Bueno, y allí actuamos. Allí grabó muchas de sus canciones para la firma Columbia. Algunas de ellas, como Mujer Bayamesa, habían nacido más de una década atrás. Estando en Bayamo, en el año 1918, salió una noche con un amigo del joyero y relojero llamado Eleusipo Rodríguez. Estuvieron toda la noche cantando, dando serenatas. Llegaron a la casa por la madrugada, ya al despuntar el sol. Sindo se asomó al patio de la casa y vio una arboleda, mangos, aguacates frondosos. La señora de la casa le había preparado a Sindo una pequeña cama que le llaman columbina para que descansara. Y dijo, póngamela en el patio, porque quiero dormir a la sombra de estos árboles. Cuando se dirigía al patio, vio en una pared que estaban los restos chamuscados de un incendio y preguntó lo que él ya sabía. Dice, Sindo, es que las mujeres de Bayamo, antes de que cayera esta ciudad en poder del enemigo, le prendieron fuego a sus hogares. Sindo se quedó pensando en aquella heroicidad de las mujeres bayamesas. Durmió y en el medio del sueño, contaba él, que vio como las mujeres se daban candela a sus hogares. Cuando fue despertado a las 12 del día, Sindo, venga a almorzar. Dijo, un momento, denme un lápiz, por favor. Y en una mesa de mármol que había en el patio, escribió los versos de Mujer Bayamesa. Con guitarra en mano llegaría después la melodía de una de las canciones más icónicas de Cuba. Tiene en su alma la bayamesa, tristes recuerdos de tradiciones. Cuando contempla sus verdes llanos, lágrimas vierte por sus pasiones. Sí. La música de Sindo tardaba poco en llegar a los corazones de nuevas audiencias, y con tantos años que vivió, podemos afirmar sin duda que ha sido escuchada por muchas generaciones de cubanos. Es difícil saber exactamente cuándo Sindo pasó de simple juglar enamorado a reconocido trovador, pero sí sabemos que al final de su vida se había ganado el respeto y el corazón de un país entero. Pero, ¿hasta dónde quieren poner un cuadro tan vasto de cultura musical y de palabras poéticas? pero con una inspiración muy grande y que nos ha dado cosas muy hermosas que quedan en el álbum de Cuba. A pesar de carecer de conocimientos formales de música, Sindo creó muchas canciones que hoy se consideran obras maestras de la tradición musical cubana. Su estilo único combinó libertad rítmica en canciones criollas y guarachas con innovaciones armónicas no antes vistas dentro de la música cubana. Ese Sindo Garay, que en aquella ciudad de Santiago de Cuba, que podía tener un ambiente potencialmente tan intenso a nivel cultural en el plano de la música como lo podía tener La Habana, en donde él empieza a recibir una serie de mensajes que no son solamente los de la música popular, sino los de la música culta, y él, aunque sea alguien casi analfabeto, que apenas puede escribir las letras de las piezas y que apenas puede poner su nombre con claridad, quiere hacer la mejor música. Y como tiene esas dotes para ello, complica lo que cualquier académico te dice, esta pieza tiene tales y más cuales dificultades.
Quizás fue tanto el afán de Sindo por aprender a reproducir el talento de otros que en su música escuchamos incluso influencias de la ópera italiana y del lied europeo, de los que adoptó un sofisticado rango dinámico y una variedad de matices expresivos que hicieron de su música arte y legado. Pepe Sánchez y sus alumnos, en los cuales estaba inmerso Sindo Garay, cuando tocaban algún baile o alguna actividad, siempre dejaban un fondo para poder visitar, escuchar en el Teatro Oriente aquellas óperas que visitaban a Santiago de Cuba. Esto, lógicamente, desde el gallinero, es lo más barato, pero les dio la oportunidad de que todos ellos se impregnaran y que aprendieran, captaran, aprendieran con H, que de captación, todo el embrujo de las arias napolitanas, de las arias de ópera, de las canciones napolitanas, que venían inmersos en todas esas óperas. En sus canciones, Sindo utilizaba las voces a dúo y lo hacía con tal virtuosismo que muchos se quedaban cortos de técnica y tesitura a la hora de interpretar las canciones del trovador. Él utilizaba esas voces de un registro bien amplio. En la voz de hombre, pues la voz de tenor, la voz de barítono, y en la voz femenina, pues la contralto o la soprano. Al punto de que muchos cantantes jamás no pudieron montar esas obras de Sindo, de Pepe, de Rosendo, porque no tenían la tesitura adecuada, o sea, su voz no tenía los graves y a la vez los agudos que necesitaba el amplio registro de estas obras. Y eso no es más que un reflejo de la influencia de la ópera italiana en la obra de compositores cubanos, eminentemente santiagueros como fue Pepe Sánchez, Sindo Garay, Rosendo Ruiz y Emiliano Moreno. Sindo fue un compositor único y lo más increíble es que toda su obra la elaboró en su cabeza, su garganta y sus manos sobre la guitarra. Para él, un papel pautado con notas musicales no tuvo más significado que el de un misterioso jeroglífico indescifrable. Fue solo a partir de su desmesurada sensibilidad y capacidad para sintetizar y reelaborar hechos sonoros que Sindo pudo, desde su desconocimiento de la técnica musical formal, hacer música que ha llegado al alma de tantos. Todo era intuitivo, todo fue de corazón, tanto música, armonía y letras. Después vinieron los estudiosos, después vinieron los que analizaban las partituras de la música de Sindo, sobre todo de Sindo, que fue un personaje que no solamente se mantuvo enmarcado en lo que oyó en su época, en el diatonismo musical, sino que empezó a elaborar, empezó a hacer cosas nuevas y acordes nuevos, a buscar. Entre sus temas destacan la admiración por su tierra natal, por los paisajes de la isla y por la mujer cubana, con un repertorio plagado de líricas amorosas e imágenes claras que se integran orgánicamente con las líneas melódicas y la armonía de cada composición. Por todos los textos que tú analices de la música china no te vas a encontrar nada ni denigrante a la mujer, ni que maltrate nuestro idioma. Más bien hace algunos aportes. Si se analizan algunas canciones van a dar algunas palabras que son declinaciones de su forma de pensar. Sindo fue un manantial infinito de inspiración. No fueron pocos los analistas, musicólogos, artistas y duchos trovadores de la época a los que le impresionaba el talento de Sindo para crear aquellas armonías y modulaciones perfectas con sus pequeñas manos, como el afamado pianista Jorge Ankerman, quien lo bautizó como el genio loco del pentagrama. Perla Marina, que la gente se asombra, ¿cómo es posible que Sindo haya hecho Perla Marina sin saber música? No lo creen, hay músicos extranjeros como el violonchelista Casal, que estuvo en Santiago de Cuba, y cuando se lo presentaron y tocaron Perla Marina, él no quiso creer que Sindo no sabía música, que no era un graduado de un conservatorio, y lo convencieron. ¿Por qué? Porque Perla Marina, por citarte otro ejemplo, tú ves un tratamiento por semitono descendente, pero ¿cómo es posible que ese hombre intuitivamente pudo hacer eso? Bueno, pues lo hacía, ahí está su genialidad. En 1946, cuando Sindo cumplió 79 años, alguien se atrevió a pensar que Sindo estaba ya quizás en el ocaso de su vida. Se planeó para él un homenaje y Sindo fue declarado hijo adoptivo de Bayamo, ocasión en la que él aprovechó para advertir que a su muerte deseaba descansar en esa tierra a la que tanto amaba.
Pero lo que nadie sabía es que Sindo continuaría fumando, bebiendo y cantándole a la vida por otros 22 años. Muy bien, Sindo, gracias. Oiga, hoy tengo, no se lo olvide, 98 años. Voy a coger el siglo. Y nací aquí, en este pueblo tan feo, pero tan grande. En 1959, 9 años antes de morir, Sindo compuso su última obra, titulada simbólicamente Testamento Lírico. Siguió cantando hasta el final de su vida y representando orgullosamente el movimiento de la trova en todas partes. Un dúo muy chiquito que van a cantar unas canciones de las más pequeñas mías, porque ellos no están muy bien preparados, pero se puede oír cómo se va adelantando la trova cubana en La Habana. Él tuvo problemas internos en la próstata. Entonces se trancó de alguna manera, trancado de orina y de todo. Mi padre lo llevó rápidamente, un auto, llamó un auto, lo llevó para el hospital, bajó la escalera con él. Al bajar la escalera, él se paró en la calle y dice: espérate un momento, Julio. Miró para la casa y dice: déjame mirar mi casa por última vez. Así. Mi padre cogió, se lo llevó para el hospital, lo operaron. Salió muy bien de la operación, lo atendieron muy bien. Los médicos fueron muy atentos, muy bien, se portaron muy bien con él. Pero mi abuelo ya tenía 100 años, 101 años ya no había defensa. A los 5 días murió. El Festival de la Trova del año 1968, año en el que falleció a la edad de 101 años, se dedicó a su memoria y su bayamesa resonó en repetidas ocasiones en las voces de muy diversos trovadores. Cuentan también que en su impresionante funeral se encendieron tabacos y cigarros porque así lo había pedido Sindo. Ocurrente como fue siempre, un año antes de su muerte, Sindo sentenció públicamente una de sus frases lapidarias, cuando dijo: ahora que cumplo 100 años es cuando comprendo lo breve que es la vida. Nada hay como alimentar la memoria de aquellos que, como Sindo Garay, dejaron bien hecha la obra de la vida, sembrando semillas de belleza en el sustrato de la cultura cubana. Sindo debe de andar ron en mano y canción en ristre, cantando serenatas en cualquier lugar de los tiempos. Gracias a su obra, tenemos un escalón más desde el cual seguir inventando melodías. Y hasta dicen los amantes de la trova que desde que Sindo se fue, cada vez que suena una guitarra con poesía entre sus cuerdas, una pícara sonrisa de trovador se escucha desde el cielo.